¿Cómo se encuentran en la noche de hoy, mi parvada nocturna? Soy Cuervo y hoy descubriremos un nuevo y oscuro legado. Hablaremos de un fenómeno profundamente psicológico que existe en nuestra sociedad y que va secuestrando las mentes de los más incautos, los cultos. Para empezar, debemos saber que en el corazón de cada culto hay una promesa: sanar un alma rota, darle sentido al caos de la vida, transformar la soledad en una familia que comparte creencias. Pero esta promesa se convierte en una trampa cuando se manipula el pan de cada día. Los cultos entran en la psique humana por una necesidad universal que es la de sentirse acompañado y comprendido. Y es allí en donde la manipulación actúa como la llave de un candado, como una celda de la que no puedes salir. Así que prepárense para desentrañar este enigmático legado y explorar las profundidades de la fe y el fanatismo. Primero empezaremos preguntándonos por qué alguien se uniría a un culto. Partamos de un solo hecho. En las cárceles, no todos los prisioneros saben que están en una celda. Algunos, para disuadir su realidad, cantan, otros oran y unos cuantos simplemente obedecen a las leyes que en ellas se manifiestan. Esta es la historia de quienes buscando un refugio entraron a una cárcel en forma de templo. La mayoría de las personas que entran a un culto no son ignorantes, tampoco son tontos. Simplemente son personas en condiciones de vulnerabilidad. Muchas de ellas están atravesando una crisis, una pérdida, una ruptura, un momento de transición, de duelo. Y es en medio de esta crisis que aparece alguien que les dice justo lo que ellos necesitan oír. Tú eres especial. Nosotros te entendemos. Este mundo está podrido, pero aquí serás libre. Este mensaje tiene el poder de un anzuelo emocional, y a pesar de que el entorno exterior está lleno de juicios, mezquindad, frialdad o abandono, este anzuelo se siente como una forma de redención, una forma en la que puedes renacer. El culto empieza en lo invisible, en una necesidad insatisfecha, en el deseo de querer hacer parte de algo, la de ser escuchado y la de ser apoyado, la de encontrar un propósito que duela menos que el vacío existencial. Los cultos no comienzan con una secta en el bosque, como si fuesen elfos cortejando a la luna, ni con promesas de suicidio colectivo, porque si fuese así, claramente nadie se uniría o los seguiría. Las personas no se unen a cultos porque sean fáciles de engañar. Se unen porque en algún momento el culto les ha ofrecido lo que nadie más estaba dispuesto a darles: un poco de tiempo, trabajo, una comunidad, ser escuchados, valorados y la creencia de que tu vida tiene un sentido, un propósito. Te dijeron que eras libre, pero todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que crees ya lo sembraron otros. Se ha hecho una simulación colectiva. Si esto no es un lavado de cerebro, ¿qué lo es? El término lavado de cerebro se ha popularizado, pero también se ha usado de forma sensacionalista. Todo comienza en un proceso escalonado que tiene por objetivo destruir la identidad de una persona para así poder reemplazarla por una nueva identidad impuesta por el grupo, donde todos empiezan a pensar y a comportarse de la misma manera, algo que en la psicología se conoce como control social coercitivo. Este control
no ocurre con violencia inmediata, sino con manipulaciones sutiles y chantajes emocionales como la privación del sueño y de la alimentación para debilitar el juicio, confesiones forzadas para obtener información íntima que luego podría usarse en contra del individuo. Luego del control, se empiezan a redefinir los conceptos para crear una nueva realidad, intensificando la ausencia de las relaciones para no distraer los procesos y los rituales repetitivos que refuerzan la identidad colectiva. El grupo impone una nueva cosmovisión en donde lo extremo es falso y la búsqueda es bloquear todo rastro de pensamiento crítico. Las personas cambian de creencias incluso contra su voluntad inicial, si el entorno es suficientemente cerrado, punitivo y manipulador. Un ejemplo de este control emocional y de esta manipulación fue el caso de Patty Hearst, una actriz americana, miembro de la familia Hearst y nieta de un reconocido magnate de la prensa, William Randolph Hearst. Durante el 4 de febrero del año 1974, a los 19 años de edad, Patty fue secuestrada en su apartamento por un pequeño grupo de la izquierda llamado el Ejército de la Liberación Symbionesis, o más conocido como la SLA. Poco después, el 15 de abril del año 74, fue fotografiada con un rifle de asalto durante el atraco de una de las sucursales de un banco, por lo que se dictó una orden judicial de captura, ya que ahora hacía parte de este grupo. Y se habían escuchado grabaciones de ella compartiendo la ideología del grupo, diciendo frases como «Patria o muerte, venceremos». Patty fue capturada un año después, y durante el día de su juicio, ella declaró que había sido encerrada, que había sido cegada en un armario, y además que había sido sometida a abusos físicos y sexuales, lo cual causó que su decisión fuese la de comprometerse con la ideología del grupo. Aunque Patty Hearst fue acusada por robo del banco, 22 meses después de su sentencia fue reducida de 35 años a 7 años por el presidente Jimmy Carter, y más tarde recuperaría sus derechos civiles al ser perdonada completamente por el presidente Bill Clinton. Y bien, aunque su historia es muy cruda, la verdad es que somos más frágiles y no hace falta que te encierren en un sótano para lavarte el cerebro. En ocasiones basta con que duden de ti, que te aíslen, que te repitan una verdad sin pausa, que te hagan sentir menospreciado y te digan que solo ellos son capaces de salvarte. Así se borra una identidad y de esta manera nace un devoto. No necesitan alas, tampoco milagros, y mucho menos tronos. Basta con que creas que ellos están por encima de ti. Así nacen los falsos dioses, y así mueren todas las identidades de los devotos. Cuando se analiza a los líderes de los cultos, estos cuentan con un perfil bastante particular. No todos son iguales, pero hay patrones psicológicos que se tienden a repetir. Rasgos de narcisismo patológico, psicopatía encubierta y en algunos casos delirio mesiánico, por lo que se puede concluir que muchos de ellos padecen de trastornos mentales. Estos individuos poseen un carisma que no nace del amor genuino, sino de la habilidad para detectar inseguridades y reflejar lo que los demás quieren escuchar. Son una especie de psicólogo bastante retorcido. No ofrecen la verdad, ofrecen la versión que más consuela. El discurso suele incluir revelaciones exclusivas, una misión divina o profética, la promesa de la salvación a través del sacrificio y de la obediencia.
Manipulan por medio del amor, la culpa, el castigo y la admiración. Y cuanto más se les adora, más peligrosos se vuelven. Casos como el de Amy Carlson es un claro ejemplo de esto. Amy era la líder de un grupo llamado El Amor ha Ganado, o Love Has Won en inglés. Ella había logrado autoproclamarse como la Madre Dios. Convenció a todos sus seguidores de que ella absorbía el dolor del planeta, que tenía poderes curativos y realizaba cirugías etéreas a la distancia, por lo que ella pedía una módica cuota de $88 a cada uno de sus adeptos. En principio, Carlson era una mujer común y corriente. Ella había crecido en una familia estable y a sus 30 años de edad tenía 3 hijos. Era gerente de un restaurante en McDonald's. Pero a partir de sus 30 años, Amy se empezó a interesar por las creencias de la nueva era y comenzó a comunicarse con otras personas que compartían intereses similares, hasta llegar a ser parte del grupo Love Has Won. Amy abandonó a sus hijos, toda su familia y todo lo que tenía. Este grupo se transformó en una secta, con Amy como la líder llamada Madre Dios. El grupo afirmaba que la humanidad estaba ascendiendo a la 5ª dimensión y que solo los fieles a Amy sobrevivirían a la transición planetaria. Los miembros eran llamados ángeles y debían someterse a la voluntad de la diosa. Ante las cámaras, los seguidores parecían contentos con su estilo de vida, bastante bohemio. Sin embargo, el testimonio de antiguos miembros del grupo revela una imagen mucho más oscura. La vida dentro del culto era un ciclo de control y castigo. Amy ejercía el dominio absoluto, prohibía el sueño, imponía dietas extremas y reprendía a quienes dudaban. Su comportamiento, documentado en decenas y decenas de transmisiones, iba desde cantos amorosos hasta estallidos de furia. Bebía alcohol en grandes cantidades y su piel comenzaba a tornarse de un extraño color grisáceo, debido a un tratamiento que ella creía fehacientemente, el consumo de la plata coloidal. Ella les decía que su nivel de vibración era tan alto que los espectadores de baja vibración podrían llegar a explotar si la veían de frente. Durante el año del 2021, en el mes de abril, Amy murió demostrando que no era una diosa. Era, seguramente para sus seguidores, un trágico ser humano más. Un cuerpo en descomposición. Un cuerpo cubierto por el incienso y la fe de los adeptos con la percepción nublada. Los miembros del grupo, lejos de notificar a las autoridades, momificaron su cuerpo, lo colocaron en un altar y lo rodearon de luces navideñas, con el rostro cubierto de maquillaje y brillo. Durante semanas rezaron ante ella, convencidos de que seguía guiándoles desde otra dimensión, hasta que fueron las autoridades quienes sacaron al cadáver de la casa. No hay monstruos evidentes en la primera visita. El líder del culto no es un fiero león que ruge. Son personas que susurran palabras vacías al viento. No imponen, persuaden, no destruyen de inmediato. Seducen primero, exigen después, y cuando te das cuenta, ya no puedes decir que no. ¿Y tú en algún momento has admirado tanto a alguien que hubieses hecho cualquier cosa por su aprobación? El cuerpo es el templo, pero en los cultos el altar es una herramienta. Lo que empieza como devoción termina en una entrega total, y muchas veces en abuso disfrazado de fe. La sexualidad es uno de los territorios más manipulables cuando el control mental está en juego. En muchos cultos el sexo se convierte en una moneda de poder, una práctica ritual o en un acto sagrado.
que en realidad oculta dinámicas de sometimiento y de explotación. Los líderes suelen justificarlo con argumentos como: el sexo con los líderes te purifica. Debes entregar tu cuerpo como parte del proceso de iluminación. Tu energía sexual es una ofrenda para la comunidad o para el cosmos. Esto genera un sistema piramidal donde el consentimiento se diluye y las personas aceptan abusos convencidas de que están haciendo un sacrificio noble o espiritual. Casos como NXIVM, una secta que se autodescribía como una comunidad guiada por principios humanitarios, hacían el uso de marcaciones con fuego sobre la piel después de las relaciones como un signo de pertenencia sexual a su líder. También el caso de los niños de Dios, en donde se usaba el flirty fishing, algo que traduciría algo así como pescando con coquetería, o también conocida como aquella práctica altamente controvertida y manipuladora, en donde las mujeres del culto usaban el sexo como anzuelo espiritual para atraer a nuevos seguidores o pescar almas. Su líder, David Berg, animaba a todos los niños a seducir hombres y ocasionalmente mujeres para involucrarlos sexualmente y luego convertirlos a la doctrina del grupo. Los hijos de Dios empezaron como un grupo hippie que practicaban el sexo promiscuo, siendo la mayoría de ellos adolescentes que estaban bajo las órdenes de un predicador evangélico que distorsionaba la palabra de Jesús. A su vez, Berg permitió que el incesto y el abuso a menores fuera una práctica habitual para aumentar los miembros del clan. Las justificaciones que daba David Berg eran que el amor debía expresarse sin límites, incluso sexualmente, que el sexo era una forma de mostrar el amor de Dios, que entregar el cuerpo era un sacrificio divino, pero esto tuvo unas consecuencias reales: explotación sexual sistemática, prostitución espiritualizada y niños que crecían en entornos de abuso, traumas profundos y documentado por varios de sus exmiembros. Años después, David Berg fue acusado por pedofilia tras agredir a un miembro de su propia familia. Una conocida celebridad que hizo parte de este culto cuando era un niño fue Joaquín Phoenix. Los padres de Joaquín decidieron salir de este culto una vez se dieron cuenta que había algo bastante turbio en esta perversa secta, y fue la razón por la cual se mudaron de América Latina a los Estados Unidos. Cuando el deseo se convierte en una deuda y el placer se convierte en la prueba de fe, el cuerpo deja de ser un territorio personal y se transforma en la propiedad del líder, en una herramienta del dogma, en un campo de batalla de la sumisión. Salir no siempre significa escapar. A veces es quedarse solo en medio de un mundo que ya no entiendes, porque cuando el culto se va, quedan los escombros de quien fuiste. Salir de un culto no es un final feliz inmediato, es el comienzo de una batalla silenciosa, una contra la culpa, la soledad, el miedo y la duda constante sobre qué parte de ti era real y cuál fue impuesta. Muchas personas que han logrado romper el lazo con los cultos sufren lo que en psicología se llama duelo complejo, por la comunidad perdida, por los años entregados y por la identidad rota. Además, volver a la vida cotidiana puede ser devastador, ya que las personas terminan con dificultades para confiar en otras personas, sintiendo la culpa de haber reclutado a otras personas, haberse alejado de sus familias y de sus amigos, y además se llegan a crear trastornos como la depresión, el trastorno de estrés postraumático o la disociación. Pero también hay caminos de sanación.
la terapia especializada, los grupos de exmiembros, el arte, la escritura, la denuncia pública. Cada paso es un acto de reconstrucción del yo. El culto no te encierra solo con rejas, te encierra con creencias. Y salir de algo que va mucho más allá de lo físico es muchísimo más complejo, es simbólico. Es desaprender, llorar, gritar y sobre todo volver a elegir, porque la libertad verdadera empieza cuando ya no tienes miedo a pensar por ti mismo. Y la pregunta aquí sería, ¿qué parte de ti tendrías que reconstruir si todo en lo que creyeras fuese una mentira? Y así, mis queridos cuervos nocturnos, hemos llegado al final de este episodio, recorriendo un poco la psicología de los cultos. Espero que hayan encontrado tanta fascinación como inquietud en esta historia tan única y perturbadora. Recuerden que cuando insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Si esta historia ha resonado contigo, si algo se ha movido en la oscuridad mientras me estabas escuchando, entonces ya formas parte de esta nocturna parvada. Suscríbete, comparte tus sombras y acompáñame en un próximo vuelo. Y dime, ¿qué piensas tú? ¿Hasta qué puntos estamos dispuestos de seguir a alguien en nombre de la fe o de la iluminación? Me interesaría conocer tu opinión. Déjala en la sección de comentarios, porque a veces la verdad no está en un relato, sino en la interpretación que ustedes generan como comunidad. Ahora sí, no siendo más, recuerden que, mientras existan secretos, este cuervo seguirá trayendo historias, porque nuestro legado prevalecerá. Nos vemos en una próxima luna. Hasta pronto, querido hijo de la noche.